pecados que Dios no perdona. La advertencia más aterradora de la Biblia. ¿Te has puesto a pensar en la posibilidad de que exista un límite para la misericordia divina? Vivimos en una época donde nos encanta escuchar hablar de la gracia, del amor incondicional y de que el perdón de Dios es un recurso inagotable que podemos usar a nuestro antojo. Nos hemos acomodado tanto en esa idea que a veces caminamos con total ligereza, asumiendo que no importa lo que hagamos, ni cómo esté nuestro corazón. Al final del día, una simple oración automática lo borrará todo. Pero hoy vengo a confrontar esa comodidad con una realidad que estremece el alma. La Biblia, la palabra eterna de Dios, nos revela con absoluta claridad que hay una línea delgada y muy peligrosa que el ser humano puede cruzar. Existe un punto de no retorno en la vida espiritual de una persona. Esto no ocurre porque Dios sea cruel o carezca de poder para rescatarnos, sino porque nosotros mismos somos capaces de endurecer el corazón a tal grado que destruimos nuestra propia capacidad de sentir remordimiento. Cuando la conciencia se cauteriza por completo, el deseo de buscar al Creador simplemente desaparece. El juicio más terrible que una persona puede experimentar en esta tierra no es sufrir una crisis económica o una enfermedad del cuerpo, sino el absoluto silencio de Dios. Imagina pasar los días ignorando los llamados de atención del cielo, hasta que un día esa voz suave que te incomodaba deja de hablarte. Ese es el verdadero peligro de jugar con la paciencia del Señor, que nos conceda el deseo de vivir completamente apartados de Él, abandonándonos a nuestras propias decisiones destructivas. Hoy, en tu canal Logos, vamos a abrir las Escrituras con el temor y la reverencia que se merecen para analizar este llamado de advertencia. Préstame toda tu atención y no te desvíes de este mensaje, porque los minutos que vienen no tienen el propósito de causarte un miedo vacío o de condenarte. Al contrario, este mensaje busca despertar tu espíritu, sacudirte la apatía y recordarte que el tiempo de buscar la reconciliación con el Padre es ahora mismo, mientras todavía hay aliento en tus pulmones. A lo largo de este estudio, vamos a examinar con lupa aquellas actitudes y conductas que las Escrituras señalan como senderos que guían a la muerte espiritual. Veremos cómo el orgullo, la hipocresía y la falta de perdón van cerrando poco a poco las ventanas del alma hasta dejarnos en una completa oscuridad. Quédate conmigo, abre tu mente y preparémonos para recibir una verdad que puede definir el destino eterno de nuestras almas. Para comprender la gravedad de lo que estamos hablando, debemos comenzar con la advertencia más solemne que el mismo Jesucristo pronunció durante su ministerio terrenal. Existe un pasaje en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículos 31 y 32, que ha hecho temblar a estudiosos y creyentes por generaciones. En ese texto, el Maestro nos dice que cualquier pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Estas palabras no admiten interpretaciones ligeras ni adornos doctrinales. Representan una sentencia directa de boca del Salvador. Muchas personas se confunden al leer esto y se llenan de una profunda angustia, preguntándose si por un error del pasado o un pensamiento involuntario ya perdieron su salvación. Déjame decirte algo para traerte paz. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un tropiezo accidental, ni un momento de duda, ni una palabra dicha con coraje en un instante de frustración. Este pecado va mucho más profundo, pues no se trata de un acto aislado, sino de una condición permanente de resistencia voluntaria, consciente y definitiva hacia la obra de Dios en el corazón humano. Para entender el contexto de esta advertencia, debemos mirar a quienes se les estaba hablando originalmente. Jesús acababa de realizar un milagro asombroso, liberando a un hombre del poder de los demonios ante los ojos de la multitud. Pero los líderes religiosos de la época, movidos por la envidia y el orgullo, se negaron a reconocer la evidencia.
En lugar de rendirse ante el poder divino, endurecieron su postura y afirmaron con audacia que el Maestro expulsaba a los demonios por el poder del mismo demonio, llamando malo a lo que evidentemente era santo. Ese es el núcleo de este peligroso estado espiritual. Cuando alguien ve la luz con total claridad y con plena intención decide llamarla oscuridad. Es cuando el Espíritu Santo te convence de tu falta, te muestra el camino del arrepentimiento y te ofrece el abrazo del Padre. Pero tú decides empujar esa mano una y otra vez, prefiriendo tus propios argumentos. Al repetir esta actitud durante años o décadas, el corazón se vuelve tan duro como la piedra y la voz divina ya no encuentra eco en el interior. Por lo tanto, el problema no es que la sangre de Cristo carezca de la eficacia necesaria para limpiar esa falta, sino que la persona misma ha destruido el puente que la conecta con el perdón. Quien ha caído en este abismo ya no siente la menor necesidad de pedir auxilio ni experimenta dolor por sus ofensas. Vive en una indiferencia absoluta. Si tú hoy sientes el más mínimo remordimiento o el deseo de ponerte a cuentas con el Creador, es la prueba viva de que el Espíritu Santo sigue llamándote y de que tu puerta aún permanece abierta. Ahora debemos avanzar hacia una segunda actitud sumamente peligrosa que las Escrituras describen con absoluta seriedad: la apostasía, que consiste en el abandono definitivo y consciente de la fe. No nos referimos aquí al creyente que atraviesa una temporada de desierto espiritual, ni a quien lucha con dudas sinceras respecto a su caminar con Dios. Estamos hablando de alguien que conoció la verdad en profundidad, que experimentó la belleza del Evangelio y que más adelante decide dar la espalda por completo al Señor, negando la veracidad de todo lo que un día defendió. Tristemente, estamos viviendo en una generación donde este fenómeno se ha vuelto cada vez más visible ante nuestros ojos. Vemos con dolor cómo personas que llegaron a ser líderes de opinión, músicos e incluso predicadores respetados en sus congregaciones, hoy se levantan de forma pública a cuestionar y burlarse de la fe que antes proclamaban. No se retiran en silencio, sino que asumen una postura de combate, intentando arrastrar a otros hacia su misma incredulidad y convirtiéndose en adversarios activos del mensaje de la cruz. La carta a los Hebreos, en su capítulo 6, versículos del 4 al 6, contiene uno de los llamados de atención más severos de todo el Nuevo Testamento respecto a este tema. El texto nos advierte que es imposible que aquellos que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, si recaen, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Esta declaración nos muestra que pisotear el sacrificio de Cristo después de haberlo conocido de cerca produce una ceguera espiritual de la cual es casi imposible despertar. La razón por la que este estado se vuelve definitivo no es porque la misericordia del Padre tenga un límite geográfico o humano, sino porque el alma del apóstata se cauteriza. Al experimentar la bondad del Creador y decidir desecharla voluntariamente, la persona destruye los mismos mecanismos espirituales que permiten el remordimiento. Es como el soldado que decide desertar de su propio ejército con pleno conocimiento de causa. No es que se haya perdido en el camino, sino que eligió cambiar de bando y traicionar la bandera de su salvación. El apóstol San Pedro también nos dejó una advertencia escalofriante al respecto, señalando que si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, alguien se vuelve a enredar en ellas y es vencido, su estado final viene a ser peor que el primero. Por eso, mi querido amigo, debemos cuidar nuestro caminar diario con temor y temblor, alimentando nuestra comunión con Dios de manera honesta. Mantén tu corazón blando ante la corrección del cielo, porque la distancia espiritual nunca ocurre de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas concesiones cotidianas. El tercer peligro que debemos enfrentar con total honestidad en este estudio es la práctica del pecado deliberado y continuo. No estamos hablando aquí de las debilidades cotidianas con las que todo creyente batalla en su carne, ni de aquellos errores en los que caemos por falta de madurez espiritual.
La Biblia apunta de manera directa hacia la actitud de la persona que conoce perfectamente lo que es agradable ante los ojos del Creador, pero decide de forma voluntaria, planificada y persistente vivir en abierta desobediencia, justificando su conducta bajo una falsa idea de la gracia. Esta advertencia la encontramos plasmada con una firmeza absoluta en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 26 y 27. Las Escrituras nos dicen textualmente que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio. Este es un pasaje que pocas veces se predica desde los púlpitos en la actualidad, pero forma parte del consejo divino y contiene una verdad eterna que no podemos ignorar si valoramos nuestra salvación. Caminar en pecado deliberados significa que la persona ya no tropieza de forma imprevista, sino que camina hacia la falta con los ojos bien abiertos. Sabe perfectamente que su estilo de vida ofende al Creador, pero apaga la voz de la conciencia diciéndose a sí misma que Dios es amor y que siempre habrá tiempo para pedir perdón más adelante. Al actuar de esta manera, se utiliza el sacrificio de Jesucristo en la cruz como si fuera una licencia para desobedecer, convirtiendo la preciosa gracia divina en un motivo de burla. Unos versículos más adelante, el mismo autor de Hebreos utiliza una expresión sumamente fuerte para describir esta condición, preguntando qué mayor castigo merecerá aquel que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto. Pensar que podemos sentarnos en las bancas de la iglesia cada domingo, cantar alabanzas y aparentar una vida de piedad, mientras que en lo oculto mantenemos un pacto con la maldad, es una ilusión sumamente peligrosa. Dios no puede ser burlado, y Él mira las intenciones más profundas del corazón. El verdadero peligro de esta conducta es que, con cada acto de desobediencia consciente, la sensibilidad espiritual se va perdiendo por completo. Llegará un momento en que el corazón estará tan endurecido que la oferta del perdón ya no encontrará un alma dispuesta a recibirla, porque la persona habrá preferido su propio deleite por encima de la santidad. Si hoy sientes que el Espíritu Santo te está confrontando por alguna práctica que sabes que está mal, no lo dejes para mañana. Ríndete hoy mismo ante el altar y rompe con esas cadenas. El cuarto punto que debemos examinar con absoluta firmeza y respeto es la inmoralidad sexual vivida sin arrepentimiento. Vivimos en una sociedad contemporánea que ha decidido redefinir la pureza y celebrar los deseos de la carne como si fueran la norma de vida aceptable. Sin embargo, las Escrituras no titubean ni se adaptan a las modas culturales de cada época. El diseño original de Dios para la sexualidad es sagrado, y cuando el ser humano decide ignorar esos límites de forma consciente, pone en grave peligro la comunión con su Creador. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, versículos 9 y 10, nos presenta una advertencia sumamente clara sobre este asunto. El apóstol San Pablo nos dice textualmente que no debemos errar, pues ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Nota cómo el texto bíblico inicia con una frase de alerta: no te dejes engañar. Esto nos demuestra que el área de la sexualidad es uno de los terrenos donde el ser humano es más propenso a inventar excusas para justificar su conducta. La inmoralidad, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea a través de la pornografía, la infidelidad matrimonial o las relaciones fuera del orden divino, no debe considerarse como una simple debilidad sin importancia. El peligro real no radica únicamente en cometer la falta, sino en la decisión de permanecer viviendo en ella, defendiéndola y negándose a buscar la restauración que el Señor ofrece. Dios está más que dispuesto a perdonar y limpiar el pasado más oscuro, pero exige un corazón dispuesto a dar la espalda a la maldad. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, refuerza esta verdad de una manera muy seria al señalar la lista de aquellos cuyo destino final está apartado de la presencia del Creador, mencionando de forma explícita a los homicidas y a los inmorales.
Estas palabras no tienen el propósito de señalar con el dedo para destruir a las personas, sino todo lo contrario. Se trata de un llamado de amor urgente que busca rescatar al ser humano de las trampas que dañan su dignidad y adormecen su sensibilidad espiritual. Si en este momento te encuentras librando una batalla interna en esta área de tu vida, o si has estado ocultando una doble vida por temor al rechazo, quiero recordarte que el Señor te está llamando a salir a la luz. No creas la mentira de que puedes caminar de la mano con Cristo mientras te aferras a aquello que destruye tu alma. Corre hoy mismo a los brazos del Padre, porque en su presencia encontrarás la fuerza necesaria para vivir en pureza y experimentar la verdadera libertad que el mundo jamás te podrá ofrecer. El quinto peligro que la palabra de Dios nos invita a desenterrar con urgencia es la hipocresía y la pretensión religiosa. Si observamos con detenimiento los relatos de los evangelios, nos daremos cuenta de algo impactante. El grupo de personas con el que Jesucristo fue más firme y enérgico no fue el de los pecadores públicos de la época. El Maestro mostró una paciencia asombrosa con los cobradores de impuestos y las personas marginadas, pero fue sumamente tajante con aquellos que utilizaban la fe como una máscara para ocultar su verdadera condición interna. En el Evangelio según San Mateo, específicamente en el capítulo 23, encontramos un discurso en el que Jesús repite de manera constante una expresión que estremece el corazón. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! El Salvador no los acusaba de ignorancia o de falta de estudio. Los confrontaba de manera directa, llamándolos ciegos y sepulcros blanqueados. Les hacía ver que, aunque por fuera se mostraban ante la sociedad como hombres santos y respetables, por dentro estaban completamente vacíos, llenos de orgullo y de maldad. La hipocresía no es un simple defecto de la personalidad. Es un pecado sumamente destructivo porque tiene la capacidad de engañar tanto a quien la practica como a quienes lo rodean. El hipócrita aprende a hablar el lenguaje de la congregación, se viste de la manera adecuada, participa en las actividades y levanta las manos durante la adoración, pero su vida privada no refleja la soberanía de Dios. Esta conducta construye una falsa seguridad que adormece el espíritu y aleja a las personas de un verdadero arrepentimiento. El Evangelio según San Lucas, en su capítulo 12, versículo 1, nos registra una advertencia muy clara del Maestro, donde nos pide cuidarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús nos recuerda que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse. Llegará el día en que todas las máscaras caerán y la realidad de nuestro corazón quedará expuesta ante el tribunal divino, donde las apariencias humanas carecerán por completo de valor. Lo más peligroso de este estado espiritual es que resulta muy fácil esconderse detrás de las buenas obras o del servicio en la congregación. Se puede liderar un grupo de estudio, cantar en el altar o incluso compartir un mensaje y tener el corazón completamente apartado del Señor. Dios no busca un desempeño perfecto ante el público. Lo que Él anhela es la pureza y la sinceridad en lo íntimo. Si hoy sientes la necesidad de quitarte la máscara, hazlo con toda confianza frente al Padre, porque Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Llegamos ahora a un punto que suele tomar por sorpresa a muchísimos creyentes, y es el peligro espiritual de la falta de perdón. A menudo tendemos a clasificar las ofensas en categorías humanas, pensando que los pecados más graves son aquellos que causan un daño físico visible o destruyen la reputación de una persona de manera pública. Sin embargo, en el reino de los cielos, mantener la amargura y rehusarse a perdonar a quienes nos han lastimado se coloca en una posición de extrema gravedad, pues bloquea directamente nuestra comunión con el Padre. Las palabras de Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, son de una claridad que no deja espacio a ninguna duda. El Maestro nos dice textualmente que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas.
Esta es una de las declaraciones más serias y contundentes de todo el Sermón del Monte, y debemos meditar en ella con mucha atención. La falta de perdón es un veneno silencioso que va endureciendo las fibras del corazón poco a poco, levantando un muro de piedra entre el ser humano y la presencia del Espíritu Santo. Quien decide albergar el resentimiento y alimentar el deseo de venganza, olvida por completo la inmensa deuda de la cual fue rescatado por la pura gracia divina. Todos nosotros hemos ofendido la santidad de Dios en innumerables ocasiones, y en lugar del castigo que merecíamos, lo único que recibimos al acercarnos a la cruz fue un perdón absoluto y gratuito. Para ilustrar la gravedad de esta actitud, Jesús compartió más adelante la parábola del siervo que no quiso perdonar. En ese relato, un hombre que había sido perdonado por su rey de una deuda multimillonaria e impagable, salió y tomó por el cuello a un compañero suyo que le debía una cantidad insignificante, mandándolo a la cárcel. Al enterarse el soberano de aquella acción tan mezquina, se llenó de indignación y entregó al siervo despiadado a los verdugos, advirtiéndonos el Señor que de la misma manera hará el Padre Celestial con cada uno de nosotros si no perdonamos de corazón. Es completamente comprensible que en la vida enfrentemos heridas profundas, traiciones dolorosas y acciones injustas que parecen imposibles de disculpar desde una perspectiva puramente humana. Pero el perdón de las Escrituras no es un sentimiento pasajero ni significa aprobar el daño que te causaron. Es una decisión voluntaria de entregar el juicio en las manos de Dios y liberar tu propia alma de la amargura. No permitas que el resentimiento te encadene al pasado y ponga en riesgo tu eternidad. Decide hoy mismo soltar esa carga y descansar en la justicia divina. El séptimo y definitivo peligro que debemos analizar con el mayor de los temores espirituales es el rechazo final de Jesucristo al momento de la muerte. Esta es la barrera que ningún ser humano puede cruzar de regreso y representa la verdad más seria de todas las Escrituras. Si una persona pasa toda su existencia postergando su decisión por el Señor, ignorando los llamados del Espíritu Santo, y decide partir de este mundo sin haber puesto su fe en el Salvador, su registro quedará sellado para siempre, pues después de la muerte no existe una segunda oportunidad. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, versículo 18, nos presenta esta realidad con una precisión absoluta al declarar que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nota cómo el texto bíblico nos muestra que el problema central no radica únicamente en las faltas individuales que cometemos, sino en la decisión de rechazar al único puente de salvación que el Padre proveyó para el rescate de la humanidad. Es de suma importancia disipar falsas enseñanzas que confunden a las personas, haciéndoles creer que después de dar el último suspiro existen lugares intermedios, rezos de terceros o procesos de apelación que pueden cambiar el destino de un alma. La doctrina de las Escrituras es sumamente clara. El periodo de gracia y la oportunidad de elegir el camino de la vida se limitan estrictamente al tiempo de nuestra existencia terrenal. Cuando el corazón deja de latir, la ventana de la oportunidad se cierra por completo y se activa el diseño de la justicia divina. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15, nos muestra el desenlace de aquellos que decidieron vivir bajo sus propios términos, señalando que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estas afirmaciones no buscan generar una discusión teórica ni son figuras poéticas para adornar un discurso. Representan el veredicto final para todo aquel que prefirió mantener su independencia de Dios antes que rendirse a los pies del Señor de la vida. El peligro más sutil de este estado es la postergación, el decirnos a nosotros mismos que buscaremos al Creador cuando seamos mayores, cuando hayamos resuelto nuestros problemas económicos o cuando hayamos disfrutado de los placeres del mundo. Sin embargo, la muerte no respeta calendarios humanos ni avisa cuándo será el último suspiro de una persona.
La salvación no es algo con lo que se deba jugar a la lotería espiritual. Si hoy estás escuchando este mensaje, es porque el día de salvación es hoy mismo. Habiendo recorrido estas solemnes advertencias que nos presentan las Escrituras, es momento de levantar la mirada y comprender el panorama completo del mensaje evangélico. Dios no inspiró estas páginas para dejarnos sumidos en la desesperación o el pánico, sino para mostrarnos la seriedad del pecado y el valor incalculable de nuestra salvación. La misma voz divina que truena con firmeza contra la desobediencia y la dureza de corazón es la misma que susurra con una ternura infinita, invitando al pecador a regresar a casa mientras todavía hay tiempo. El error de nuestra cultura actual es que ha querido fabricar un evangelio a la medida, donde se habla del amor del Creador pero se elimina por completo su santidad y su justicia. Al hacer esto, le quitamos todo el peso a la cruz, porque si el pecado no es una ofensa real con consecuencias eternas, entonces el sacrificio de Jesucristo carece de significado. Necesitamos recuperar el santo temor de Dios en nuestras vidas cotidianas, entendiendo que servir al Señor no es un pasatiempo dominical, sino una entrega absoluta de todo lo que somos. Debemos recordar que cada mañana que abrimos los ojos y cada latido de nuestro corazón es una manifestación directa de la paciencia del Padre Celestial hacia nosotros. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón fundamental por la cual este mensaje está llegando a tus oídos en este preciso momento, porque la puerta de la gracia sigue abierta para ti. Sin embargo, jugar con el tiempo es una de las estrategias más peligrosas del enemigo de nuestras almas, quien siempre nos susurrará al oído que podemos cambiar mañana. El corazón humano tiene una tendencia natural a endurecerse cuando escucha la verdad de manera repetida y toma la decisión consciente de ignorarla o dejarla para después. Es como la arcilla que se expone al sol. Si no se moldea a tiempo, se vuelve rígida y quebradiza, haciendo que cada vez sea más difícil quebrantarse ante la presencia del Espíritu Santo. Por eso, mi querido hermano y amigo de nuestro canal Logos, te invito a hacer una pausa en este recorrido y a mirar sinceramente hacia el interior de tu alma. No importa cuán lejos sientas que te has alejado, ni qué tan profundas sean las marcas de los errores que has cometido en el pasado. Si hoy puedes escuchar esa voz en tu interior que te incomoda y te llama a la rectitud, da gracias al cielo. Significa que tu conciencia sigue viva y que el Creador del universo está extendiendo una oportunidad de restauración para tu vida. Al llegar a la mitad de este profundo estudio de las Escrituras, es necesario que nos detengamos a meditar en el verdadero significado del arrepentimiento. Muchas veces confundimos el remordimiento pasajero con un cambio genuino de dirección en nuestra vida espiritual. Sentir tristeza por las consecuencias de nuestros errores es una reacción humana natural, pero el arrepentimiento que agrada al Padre va mucho más allá. Implica una decisión voluntaria de dar un giro completo, apartándonos de la maldad para caminar bajo la luz divina. La primera epístola de San Juan, en su capítulo 1, versículo 9, nos entrega una de las promesas más hermosas y reconfortantes de todo el texto sagrado. La Escritura nos asegura de forma contundente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota que la fidelidad y la justicia divina no se basan en nuestros méritos o en que seamos personas perfectas, sino en el pacto eterno establecido a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esta promesa echa por tierra toda acusación del enemigo que pretenda hacerte creer que tu situación ya no tiene remedio o que has caído demasiado bajo para ser alcanzado por la gracia. El único pecado que la sangre de Cristo no puede limpiar es aquel que el ser humano insiste en ocultar con orgullo, negándose a llevarlo ante el altar de la oración. Mientras mantengas la humildad necesaria para reconocer tu necesidad de un Salvador, la fuente del perdón estará fluyendo con total generosidad para renovar tu espíritu.
Querido hermano de nuestro canal Logos, este mensaje no fue diseñado para que te apartes del Creador sintiéndote indigno, sino para que corras con mayor urgencia hacia su presencia protectora. Si al escuchar las advertencias anteriores has identificado que alguna de esas actitudes ha comenzado a echar raíces en tu corazón, no intentes disimularlo ni caigas en el desánimo. El reconocimiento de nuestra propia debilidad es, de hecho, el primer paso que nos permite experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. La invitación del cielo sigue estando firmemente extendida para cada uno de nosotros en este día, invitándonos a abandonar las posturas religiosas y a buscar una relación honesta en lo íntimo. No esperes a que las circunstancias de la vida empeoren o a encontrarte en una situación límite para ordenar tus prioridades espirituales. El momento aceptable es ahora mismo. Entrégale al Señor tus cargas, tus dudas y tus batallas secretas, con la absoluta certeza de que aquel que comenzó la buena obra en ti la completará hasta el final. Una vez que comprendemos la promesa del perdón absoluto, debemos profundizar en la importancia de mantenernos firmes y constantes en el camino de la fe. La vida espiritual no es una carrera de velocidad que se define en un solo día de entusiasmo emocional, sino una caminata de resistencia diaria donde la constancia es nuestra mayor protección. El enemigo siempre buscará sembrar sutiles distracciones a nuestro alrededor, intentando que descuidemos los momentos de oración, la lectura de las Escrituras y la comunión con los hermanos, pues sabe que un espíritu descuidado es una presa fácil para la tentación. La palabra del Señor nos instruye de manera constante a velar y orar para que no entremos en tentación, recordándonos que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Esta realidad humana no debe usarse como una excusa para tolerar el error en nuestras vidas, sino como un recordatorio urgente de nuestra total dependencia del Creador. Separados de la vid verdadera, que es Cristo, no podemos producir ningún fruto duradero, y nuestras propias fuerzas humanas resultan completamente insuficientes para resistir los ataques del mundo. Cuando descuidamos nuestra intimidad con el Padre Celestial, el corazón comienza a enfriarse de manera casi imperceptible. Al principio dejamos pasar pequeños detalles, toleramos ciertas actitudes que sabemos que no edifican y justificamos conversaciones o pensamientos que antes rechazábamos por amor a la santidad. Es en esa sutil frontera donde el creyente corre el riesgo de deslizarse poco a poco hacia la apatía espiritual. Un estado de adormecimiento donde la voz de alerta del Espíritu Santo se escucha cada vez más lejana. Por esta razón, en tu canal Logos insistimos tanto en la necesidad de examinar nuestro andar cotidiano de manera honesta y transparente frente al espejo de las Escrituras. No permitas que el cansancio de la rutina, las preocupaciones por el sustento diario o los afanes de este siglo ahoguen la preciosa semilla de la verdad que ha sido plantada en tu interior. Si notas que has perdido la pasión del primer amor, detén tu marcha hoy mismo. Clama por un avivamiento personal en tu habitación y permite que el fuego divino vuelva a encender tu alma. Recuerda que cada decisión que tomas en el presente, por más pequeña o insignificante que parezca ante los ojos de los demás, está construyendo el rumbo de tu eternidad. Vivir bajo la soberanía de Dios implica rendir nuestra voluntad en los detalles cotidianos, eligiendo la honestidad en el trabajo, la pureza en la mirada y el amor genuino en nuestras relaciones familiares. Al mantener esta actitud de vigilancia espiritual, cerramos toda puerta al adversario y aseguramos nuestro caminar bajo la bendición y el cuidado del Altísimo. Retomando la advertencia sobre el peligro de la apostasía y el enfriamiento espiritual, debemos mirar con atención el valor de permanecer plantados en la casa del Señor. El individualismo de los tiempos modernos ha querido sembrar la falsa idea de que se puede vivir una fe plena y saludable de manera aislada, apartados de la congregación de los creyentes. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan todo lo contrario, mostrándonos que la Iglesia es un cuerpo donde cada miembro se necesita mutuamente para crecer, corregirse y sostenerse en medio de las tormentas de la vida.
La carta a los Hebreos, en su capítulo 10, versículo 25, nos exhorta de forma contundente a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino a exhortarnos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Esta instrucción cobra una relevancia inmensa en los tiempos actuales, donde resulta muy fácil sustituir la comunión real y el servicio humilde por un consumo superficial de contenidos a través de pantallas. El aislamiento espiritual voluntario suele ser el paso previo que precede a una caída profunda o a un alejamiento definitivo de la verdad. Cuando un carbón se separa de la hoguera, no importa qué tan encendido o brillante haya estado en su momento, inevitablemente terminará por enfriarse y convertirse en cenizas debido al viento frío de su entorno. De la misma manera, el creyente que decide apartarse del consejo de sus pastores y de la compañía de sus hermanos en la fe, expone su mente a los sutiles engaños del adversario. En la multitud de consejeros hay sabiduría, y la comunidad de fe funciona como un cerco protector que nos ayuda a mantener los pies firmes sobre la roca. Es en el trato diario con nuestros semejantes donde verdaderamente se pone a prueba la autenticidad de nuestro carácter cristiano y donde ejercitamos virtudes esenciales como la paciencia, la tolerancia y el perdón. No busques una congregación perfecta, porque las iglesias terrenales están compuestas por seres humanos en proceso de restauración. Busca un lugar donde se proclame con fidelidad la palabra de Dios y donde puedas rendir cuentas de tu caminar de manera transparente. El orgullo nos impulsa a la soledad, pero la humildad nos lleva a integrarnos en la familia de Dios. Querido miembro de la comunidad Logos, analiza hoy cómo está tu relación con tu iglesia local y con aquellos que el Señor ha puesto como autoridades espirituales en tu vida. Si has permitido que alguna herida del pasado, un desacuerdo o la simple pereza te mantengan alejado de la comunión activa, te animo a deponer esa actitud. Regresa con un corazón dispuesto a servir y a ser edificado, reconociendo que la unidad del cuerpo de Cristo es uno de los tesoros más grandes que el Padre nos dejó para preservar nuestra salvación. Al profundizar en la necesidad de cuidar nuestra salvación, es indispensable que analicemos la trampa del orgullo, el cual suele ser la raíz de donde brotan la mayoría de los desvíos doctrinales y las rebeliones contra el Creador. El orgullo tiene la capacidad de nublar el entendimiento humano, haciéndonos creer que somos dueños absolutos de nuestra existencia y que nuestras opiniones están por encima de lo que el Señor ha establecido. Cuando una persona permite que la soberbia domine su mente, deja de escuchar la instrucción de las Escrituras y comienza a fabricar su propio estándar de moralidad. Las Escrituras nos advierten de manera constante que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, mostrándonos con ello que la actitud de nuestro corazón determina el tipo de relación que tendremos con el Altísimo. El orgulloso se acerca a la palabra con una postura de juez, intentando acomodar las verdades del cielo a sus propios deseos, mientras que el humilde se acerca con el anhelo de ser transformado y corregido. Es imposible experimentar el perdón divino si antes no reconocemos con total sinceridad que estamos completamente desvalidos sin el auxilio del Salvador. El adversario de nuestras almas conoce muy bien esta debilidad humana y la utiliza de manera constante, sembrando pensamientos de autosuficiencia en aquellos que llevan tiempo caminando en la fe. Es sumamente fácil caer en la ilusión de pensar que debido a nuestro conocimiento teológico, a nuestros años de servicio o a las bendiciones que hemos recibido, estamos exentos de cometer errores graves. Sin embargo, la Biblia nos recuerda con firmeza que el que piensa estar firme, mire que no caiga, recordándonos que la vigilancia debe ser constante en cada etapa de nuestra vida. Por esta razón, en tu canal Logos hacemos un llamado constante a mantener un espíritu enseñable, dispuesto a recibir la exhortación y a corregir el rumbo cada vez que la verdad divina nos confronte. El orgullo destruye las relaciones familiares, divide a las comunidades de fe y levanta una barrera de bronce entre el ser humano y el Espíritu Santo.
No permitas que los aplausos del mundo, los logros profesionales o el reconocimiento humano te hagan olvidar que todo lo que tienes y todo lo que eres proviene de la pura generosidad de tu Padre Celestial. Hagamos hoy la oración del salmista, pidiéndole al Señor que examine lo más profundo de nuestras intenciones y que nos libre de los pecados de soberbia, para que no se enseñoreen de nosotros. Despójate de la necesidad de tener siempre la razón, rinde tus argumentos ante la soberanía de Cristo y permite que la humildad sea el sello distintivo de tu caminar diario. Al mantenernos pequeños ante los ojos del Creador, nos aseguramos de permanecer bajo el manto de su protección y de recibir la gracia necesaria para perseverar hasta el final, para blindar nuestra vida contra la desobediencia y el alejamiento de la verdad. Debemos comprender el valor fundamental de desarrollar un temor reverente hacia el Creador. En la actualidad, el concepto del temor de Dios ha sido malinterpretado por muchos, confundiéndolo con un miedo destructivo que nos aleja de su presencia. Sin embargo, el verdadero sentido bíblico de esta actitud no es el terror a un castigo, sino un profundo respeto, una admiración tan grande y un amor tan maduro que nuestra mayor preocupación se convierte en no contristar al Espíritu Santo ni ofender la santidad del Padre. La sabiduría de las Escrituras nos enseña de forma constante que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento de los santos es la inteligencia. Cuando una persona carece de este respeto en su diario vivir, comienza a coquetear con las tentaciones del mundo, pensando de manera insensata que sus acciones ocultas permanecerán ocultas para siempre. El temor santo funciona como un escudo protector en nuestra mente, recordándonos que todos nuestros pasos están completamente expuestos ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas de nuestra existencia. El peligro de la sociedad contemporánea es que ha intentado rebajar la figura del Altísimo, presentándolo únicamente como un amigo complaciente que tolera el pecado y que no demanda santidad de sus hijos. Si bien es cierto que el Señor es nuestro consolador y refugio clemente, jamás debemos olvidar que Él sigue siendo el juez justo del universo, cuya santidad es absoluta. No podemos pretender mantener una relación saludable con el Salvador mientras mostramos una total ligereza hacia sus mandamientos o minimizamos la gravedad de nuestras malas acciones. En este espacio de Logos, te invitamos a reflexionar sobre la seriedad con la que manejas tus decisiones cuando nadie te está observando. La verdadera espiritualidad no se mide por la elocuencia de nuestras oraciones públicas, sino por la rectitud de nuestra conducta en la intimidad de nuestro hogar y en la honestidad de nuestros negocios. Cuando el temor reverente gobierna el corazón de un creyente, las ofertas engañosas del enemigo pierden por completo su atractivo, porque el alma prefiere la aprobación del cielo antes que el deleite pasajero de la maldad. Busquemos hoy recuperar esa reverencia perdida en nuestros altares familiares y en nuestras congregaciones locales, reconociendo la soberanía del Dios eterno. Permite que el Espíritu Santo redarguya tu mente en cada pequeña decisión, guiándote a elegir siempre el camino de la integridad y de la justicia. Al caminar bajo este diseño de respeto divino, no solo mantendremos nuestra alma alejada de los senderos de muerte espiritual, sino que experimentaremos la paz perfecta que solo se encuentra en la obediencia al Creador. Una vez que edificamos nuestra vida sobre el fundamento del temor santo, debemos dirigir nuestra atención hacia un peligro sumamente sutil que las Escrituras llaman el engaño de las riquezas y los afanes de este siglo. A menudo pensamos que apartarse del Creador requiere cometer un acto de maldad extrema o una rebelión ruidosa, pero la realidad es mucho más silenciosa. El enemigo utiliza con gran astucia las preocupaciones legítimas por el sustento diario, el deseo de superación profesional y la búsqueda de comodidad material para ahogar poco a poco la vida espiritual del creyente. Jesucristo nos advirtió sobre esto en la parábola del sembrador, al describir que la semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa.
Es alarmante notar cómo el deseo de amasar bienes o la obsesión por el éxito terrenal pueden adormecer los sentidos espirituales. La persona no decide conscientemente abandonar la fe, simplemente se queda sin tiempo para las cosas eternas debido a que sus prioridades han sido completamente trastocadas. La primera carta a Timoteo, en su capítulo 6, versículo 10, contiene una verdad que complementa perfectamente este análisis al señalar de manera contundente que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nota con suma atención que la Biblia no condena el recurso material en sí mismo, sino el apego del corazón hacia él. Cuando el dinero se convierte en tu fuente de seguridad y en el motor de tus decisiones, ha tomado el lugar que solo le corresponde al Altísimo. En nuestro canal Logos queremos recordarte que todo lo que posees en esta tierra es temporal y que ninguna riqueza material podrá comprar la salvación de tu alma ni extender un solo minuto tu existencia cuando llegue el momento de rendir cuentas. Buscar el reino de Dios y su justicia debe ser siempre la brújula que guíe tus proyectos financieros y profesionales. Trabaja con excelencia, prospera con honestidad, pero mantén tus manos abiertas y tu corazón desprendido, recordando que somos simples administradores de las bendiciones del cielo. Examina hoy mismo en qué estás invirtiendo tu mayor cantidad de tiempo, energía y pensamientos cotidianos. Si notas que los afanes de la vida diaria están desplazando tu tiempo de oración, la lectura bíblica en familia y el servicio al prójimo es una señal de alerta que no debes pasar por alto. Detén esa carrera frenética que el mundo te impone, vuelve a poner al Señor en el centro de tus planes y descansa en la preciosa promesa de que tu Padre Celestial sabe perfectamente de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas. Para contrarrestar el sutil peligro de los afanes del mundo y proteger nuestra alma de la muerte espiritual, debemos sumergirnos en la práctica diaria de la gratitud. La ingratitud es una actitud del corazón sumamente peligrosa, ya que funciona como el primer escalón hacia el endurecimiento de la conciencia. Cuando una persona olvida dar gracias por los beneficios del cielo y comienza a quejarse constantemente de lo que le falta, quita la mirada de la fidelidad del Creador y la pone en sus propias carencias, abriendo la puerta a la codicia y al resentimiento contra la soberanía divina. La epístola a los Romanos nos describe con profunda preocupación que el declive de las antiguas generaciones comenzó precisamente cuando, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje nos revela que la falta de agradecimiento tiene el poder destructivo de nublar el entendimiento humano, apartando al individuo de la luz de la verdad para arrastrarlo hacia la vanidad de sus propios pensamientos. Cultivar una vida de agradecimiento implica aprender a reconocer la mano amorosa del Padre Celestial, tanto en las temporadas de abundancia como en los días de profunda dificultad. La gratitud no depende de que nuestras circunstancias sean perfectas o de que hayamos obtenido todo lo que deseamos, sino de la certeza absoluta de que el Señor es bueno y de que su misericordia es eterna. Cuando mantenemos esta postura espiritual, el alma se fortalece ante los ataques de la amargura y se vuelve inmune a las quejas que suelen enfriar la fe. En este espacio de Logos, te animo a evaluar cómo es el lenguaje que sale de tu boca en la intimidad de tu hogar y en tu entorno cotidiano. Las palabras de queja y de inconformidad constante reflejan un espíritu que no confía plenamente en la provisión ni en el cuidado del Altísimo. Por el contrario, cuando decides bendecir el nombre del Señor en medio de la prueba, desatas un poder espiritual que ahuyenta las dudas y consolida tus pies sobre el firme fundamento de la roca de nuestra salvación. Hagamos de la gratitud un ejercicio constante en nuestras oraciones, iniciando cada jornada dando gracias por el milagro de la vida, por el pan sobre la mesa y por el regalo incalculable de la redención en la cruz. No permitas que el enemigo te robe la paz, haciéndote desear los deleites engañosos del mundo.
Siéntete plenamente saciado en la presencia del Salvador. Al mantener un corazón agradecido, permanecemos en un estado de humildad constante, el cual nos mantendrá protegidos de los desvíos espirituales y nos guiará a perseverar con gozo. Al fortalecer nuestra alma a través de la gratitud, es momento de considerar otro pilar indispensable para no resbalar en el camino de la fe: el desarrollo de una mente renovada. Diariamente somos bombardeados por filosofías e ideas que intentan moldear nuestra perspectiva, convenciéndonos de que lo malo es bueno y de que los absolutos morales de las Escrituras ya son obsoletos. El enemigo trabaja de forma incisiva a través de los medios de comunicación y las corrientes de opinión para adormecer nuestro discernimiento, buscando que toleremos lo que el Señor aborrece. El apóstol San Pablo nos dejó una instrucción sumamente valiosa en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, donde nos pide que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación no ocurre de manera automática ni por un impulso emocional. Requiere un esfuerzo consciente de nuestra parte para saturar nuestros pensamientos con la verdad de la palabra, permitiendo que las Escrituras filtren cada decisión que tomamos. Cuando un creyente descuida lo que permite entrar a su mente a través de los ojos y los oídos, su sensibilidad ante el pecado empieza a disminuir de forma alarmante. Lo que al principio causaba incomodidad en el espíritu, poco a poco se empieza a ver como algo normal, aceptable o simplemente como una debilidad humana sin importancia. Es en este sutil adormecimiento de la mente donde se gestan las caídas espirituales más profundas, porque la persona pierde la capacidad de distinguir el peligro. Por eso, en tu canal Logos, te invitamos a ser sumamente intencional con los contenidos, las conversaciones y las amistades que permites en tu entorno diario. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es una tarea de 24 horas que demanda una atención absoluta. Si alimentas tu espíritu con las verdades eternas del cielo, tu mente estará lo suficientemente despierta como para detectar las trampas del adversario y mantenerse firme en el día de la prueba. Dedica tiempo hoy mismo a evaluar qué tipo de semillas estás permitiendo que caigan en la tierra de tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que limpie tu mente de cualquier influencia dañina que intente sembrar dudas, impureza o rebelión contra el diseño del Creador. Al mantener un entendimiento alineado con el consejo divino, garantizas que tus pies caminen por sendas de justicia y que tu alma permanezca bien protegida contra las corrientes engañosas de este mundo. Habiendo comprendido la necesidad de renovar nuestro entendimiento, debemos enfocarnos ahora en la importancia vital de la oración perseverante como nuestra línea de defensa más sólida. La oración no debe ser vista simplemente como una lista de peticiones que presentamos ante el Creador cuando nos encontramos en medio de una dificultad extrema. Su verdadero propósito en el diseño bíblico es mantenernos conectados en intimidad con la fuente de la vida, permitiendo que el Espíritu Santo moldee nuestros deseos y fortalezca nuestra voluntad contra los ataques de la carne. Las Escrituras nos exhortan de manera constante a orar sin cesar, recordándonos con ello que la comunión con nuestro Padre Celestial debe ser el aire que respire nuestro espíritu a lo largo de cada jornada. El creyente que descuida su altar privado de oración comienza a perder de forma paulatina su sensibilidad espiritual y se vuelve sumamente vulnerable ante las sutiles trampas de la apatía. Es en el secreto de la habitación, de rodillas ante el trono de la gracia, donde se ganan las batallas más difíciles y donde el alma recibe las fuerzas para mantenerse íntegra. Cuando observamos la vida de los hombres y mujeres que se mantuvieron firmes hasta el final del camino, encontramos un factor común en todos ellos: una disciplina inquebrantable de intimidad con el Señor. Jesús mismo, a pesar de tener una agenda ministerial tan intensa, buscaba apartarse a lugares solitarios para tener comunión con el Padre antes de que saliera el sol. Si el Salvador del mundo consideró indispensable mantener esa dependencia diaria, cuánto más nosotros, que cargamos con tantas debilidades, necesitamos buscar su auxilio de forma constante.
En este espacio de Logos, te invito a reflexionar con total honestidad sobre el estado actual de tu vida de oración individual y familiar. Pasar los días atrapados en el activismo, confiando únicamente en nuestras capacidades humanas o en nuestra experiencia teológica, es una postura de soberbia que suele anteceder al desastre espiritual. Cuando dejas de orar, dejas de depender de Dios y en ese preciso instante comienzas a caminar por terrenos sumamente peligrosos donde el enemigo aguarda para propiciar una caída. Propone en tu corazón levantar hoy mismo ese altar de comunión que tal vez ha estado cubierto por el polvo del descuido y de la rutina diaria. No esperes a experimentar una crisis familiar, económica o de salud para buscar el rostro de tu Creador. Búscalo por amor, por gratitud y por el anhelo profundo de permanecer bajo su cuidado. Al mantener una vida de oración activa y honesta, tu corazón permanecerá blando, tus oídos atentos a la corrección divina y tu alma completamente blindada contra los desvíos espirituales. Al acercarnos al tramo final de este profundo estudio de las Escrituras, es de vital importancia que analicemos la gran diferencia entre el remordimiento humano y el quebrantamiento espiritual. Muchas personas confunden la tristeza pasajera de haber sido descubiertos en una falta, o el miedo a sufrir las consecuencias terrenales de sus actos con un arrepentimiento real. Sin embargo, la Biblia nos enseña que existe una tristeza según el mundo que produce muerte, mientras que la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento genuino que conduce de manera directa hacia la salvación. El quebrantamiento no es una demostración de debilidad emocional, sino una muestra de valentía espiritual y de absoluta honestidad frente al espejo de la verdad divina. Ocurre cuando la persona deja de buscar excusas para justificar sus malas acciones, se despoja de sus argumentos orgullosos y reconoce con sinceridad el dolor que sus decisiones le han causado al Espíritu Santo. En ese estado de humildad, el alma ya no intenta negociar con el Creador ni busca aparentar una santidad que no posee, sino que se rinde por completo ante el trono de la gracia. Las Escrituras nos consuelan con una promesa preciosa en el libro de los Salmos, asegurándonos que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Padre Celestial no se deleita en el castigo ni en ver la destrucción del ser humano. Su mayor anhelo es encontrar un corazón lo suficientemente humilde como para dejarse moldear y restaurar por su mano amorosa. El único obstáculo infranqueable para la restauración es la soberbia del individuo que insiste en mantenerse firme en su propia opinión. En tu canal Logos, queremos recordarte que no importa cuán profunda haya sido tu caída, ni qué tan distanciado te sientas en este momento de la presencia del Salvador. Si hoy eres capaz de reconocer que has fallado, si sientes esa incomodidad bendita en tu interior que te impulsa a abandonar la desobediencia, estás frente a un instante de pura misericordia. El Creador del universo está utilizando este mensaje no para señalar tus errores con el fin de destruirte, sino para ofrecerte una salida oportuna antes de que tu conciencia se endurezca. Aprovecha este momento, examina las intenciones más ocultas de tu alma y permite que la luz de la verdad disipe cualquier pacto que hayas hecho con la hipocresía o el pecado oculto. No permitas que el temor al juicio humano o la vergüenza te impidan dar el paso correcto hacia tu reconciliación eterna. El quebrantamiento abre las compuertas del perdón divino y desata un poder transformador que sanará tu pasado, devolviéndole a tu espíritu la paz y el gozo que el mundo jamás te podrá quitar. Hemos llegado al final de este recorrido tan necesario para el alma, y la puerta de la gracia divina sigue abierta de par en par frente a ti. A lo largo de este estudio en tu canal Logos, hemos escuchado advertencias muy serias, pero todas ellas provienen del amor de un Padre que no quiere que ninguno se pierda en la oscuridad del endurecimiento espiritual. El propósito de las Escrituras jamás ha sido sembrar desesperación, sino recordarte que el tiempo de ordenar tus prioridades, de soltar la amargura, de abandonar la hipocresía y de volverte al Salvador es ahora mismo, mientras el Espíritu Santo sigue tocando las fibras de tu corazón.
El libro de Isaías, en su capítulo 55, versículo 6, nos entrega el quinto y último pilar bíblico de este mensaje, haciéndonos una invitación urgente. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Este versículo nos recuerda con una solemnidad absoluta que la oportunidad de ponernos a cuentas con el Creador no es un recurso eterno que podamos postergar indefinidamente. El momento aceptable para asegurar tu eternidad y para limpiar tu caminar es este preciso instante, porque el mañana no le pertenece a ningún ser humano. Si al escuchar cada una de estas palabras has sentido que el Señor confrontaba un área específica de tu vida privada, no endurezcas tu cerviz ni dejes pasar este momento con indiferencia. Cada vez que escuchamos la verdad del Evangelio y decidimos ignorarla, el corazón se vuelve un poco más insensible y la voz del cielo comienza a escucharse más lejana. No permitas que el orgullo, las opiniones de la sociedad o los afanes engañosos de este mundo te roben el tesoro más grande que posees, que es la salvación de tu alma y la paz con Dios. Querido hermano de nuestra comunidad Logos, te invito a que ahí donde te encuentras hagas una pausa en tus actividades cotidianas, inclines tu rostro y hables con total honestidad con el Salvador. Dile con tus propias palabras que te rindes, que reconoces tus debilidades, que perdonas a quienes te lastimaron y que anhelas vivir una vida limpia, libre de toda máscara religiosa. Su promesa es fiel. Si nos acercamos con humildad, Él no nos rechaza. Al contrario, destruye las cadenas del pecado, sana nuestras heridas y escribe nuestro nombre con letras de oro en el libro de la vida. Te agradezco profundamente que nos hayas acompañado en esta valiosa reflexión que define el destino eterno de nuestras almas. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te animo a compartirlo con tus seres queridos para que la luz de las Escrituras siga despertando conciencias. Que la gracia soberana del Padre Celestial, la paz perfecta de nuestro Señor Jesucristo y la comunión constante del Espíritu Santo guíen cada uno de tus pasos hoy y siempre. Nos vemos en nuestro próximo estudio bíblico.